Permanecer, la palabra permanecer está en toda la Escritura, ¿no? Tenemos que permanecer en la vida de Dios. Permanecer en qué más? En su voluntad. Hay otros autores que hablan de permanecer en su luz. Firmes en la fe, permanecer en su gracia. ¿Sí? Y la palabra permanecer está constantemente en las Escrituras, pero dice el autor que no está bien definida en las Escrituras porque no es como que se pudiera definir eso. Por ejemplo, la palabra fe está definida en las Escrituras. ¿Sí? Después la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción. Y hay palabras que están definidas, pero permanecer no. Aunque es importante, no está definida. Y consideramos que es algo que el Espíritu Santo nos lo tiene que revelar. Iba a traer un par de golosinas, pero vine, la verdad, que muy ajustada con los tiempos. Quería que adivinen qué sabor tenía cada una, mostrándoles y diciéndoles de qué eran. Pero bueno, no las puede traer, pero imagínense como un caramelo, un bonobón, que viene sellado. ¿Sí? Puede que diga el sabor, pero todavía no conocemos el sabor hasta que lo probamos realmente. ¿Sí? ¿Alguna vez te pasó que dice algún alimento que decía picante? Y vos decías, vamos a ver qué tan picante. Sabés que es picante, pero bueno, al probarlo te das cuenta si es realmente picante o se puede comer fácilmente. Entonces, permanecer es una palabra que nosotros debemos experimentar por medio de la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Es un término que, más que término o conocimiento que pueda venir a nosotros, te invita a ver una realidad, a pensar en una vida. Por eso cuando decimos permanecer, ya te invita a pensar en una vida. ¿Sí? No tanto en un término, en un concepto, en un nuevo conocimiento. Y antes de seguir y definir realmente, porque vamos a hacerlo más adelante, en el término permanecer en la voluntad de Dios, podríamos empezar esta clase hablando acerca de la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos conocen la voluntad de Dios? Levanten la mano, ¿cuántos conocen la voluntad de Dios? ¿Cuántos creen que no la conocen tanto? ¿Cuántos no conocen la voluntad de Dios? Levanten la mano. Bueno, es importante que podamos entonces ver este tema. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, en una iglesia evangélica común y corriente, quizás en esta o quizás no, quizás en otra, cuando hablan o hablamos acerca de la voluntad de Dios, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿Con quién me voy a casar? ¿Será la voluntad de Dios que me case con fulano, con mengano? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué lugar voy a visitar? Porque es la voluntad de Dios que visite la India, o Pakistán, o Sudáfrica. Entonces, por ahí imaginamos la voluntad de Dios como un lugar que visitar, como algo que hacer. Bueno, fue la voluntad de Dios que hablara sobre este tema, que opinara y dijera esto. Es la voluntad de Dios lo que hago, lo que no hago. Y siempre pensamos la voluntad de Dios como una lista de cosas para hacer, de palabras que decir, de lugares que visitar, o los más jóvenes, carreras a elegir. ¿Sí? Bueno, es la voluntad de Dios que yo estudie esta carrera. ¿Será la voluntad de Dios que yo trabaje de esto? Entonces, imaginamos la voluntad de Dios como un trabajo que yo tengo que hacer. Y no es que no sea eso, pero es más que eso, porque si fuera eso solamente, sería muy sencillo. Dios no hubiera dejado una lista de instrucciones exactas
para que leyéramos e hiciéramos como a unos robots. Cuando te levantes no pises con el pie izquierdo, pisá con el pie derecho. Porque si pisares con el pie izquierdo, no lo dice la Biblia. Vos elegís con qué pie pisar. ¿Sí? Hay muchas cosas que las escrituras no te dicen qué hacer, como por ejemplo las preguntas más de los chicos, de los jovencitos. Bueno, ahora, ¿qué hago? ¿Me puedo tatuar? No me puedo tatuar. ¿Será la voluntad de Dios que yo me tatúe? Pero si el tatuaje son las escrituras, capaz que está bien, y entonces empezamos a especular si está bien o está mal tatuarse. La única porción de la palabra que habla sobre tatuajes es en el libro de las ordenanzas de Dios, en el Antiguo Pacto. Que muchas de ellas hoy no se cumplen porque ya no sacrificamos corderos, ¿no es cierto? ¿O usted sacrifica corderos para pedir perdón a Dios? ¿Quién sacrifica corderos? Levante la mano. Ya lo denunciamos. Porque antes se hacían cosas y habían listas de qué hacer para recibir el perdón, para hacer tal cosa. Cuando fueras a comer, te decían que tenías que lavarte las manos no sé cuántas veces, al ingresar a una casa los pies. Son listas de quehaceres. Pero nosotros ya, por ejemplo, hoy, no tenemos la necesidad de sacrificar corderos, porque justamente en esta fecha nosotros entendemos y celebramos que Cristo fue el sacrificio. Cristo fue el cordero inmolado. Él lo hizo una vez y para siempre, porque antes yo se lo enseñaba a Sofía hoy al mediodía. ¿Qué son las Pascuas? Me senté a enseñarle. Febe sabe muy bien del tema, pero Sofía no, era más chiquita, entonces le tuve que explicar. Que todo nace cuando Israel fue libertado de Egipto. Como Faraón era muy terco, Dios tuvo que mandar plagas y la última plaga fue mortífera para los primogénitos. Entonces el ángel de muerte iba a pasar casa por casa y por donde pasara ese ángel el primogénito iba a morir. Dios le dijo a los israelitas: pinten los dinteles de su casa con la sangre de un cordero sacrificado para que el ángel de la muerte, ¿qué dice? No pase. A partir de allí, todos conocemos la historia, Israel fue liberado y en libertad Israel todos los años, recordando la liberación de Dios y en perdón y pidiendo perdón por sus pecados, hacían estos sacrificios, los corderos sacrificados. Bueno, hoy nosotros podemos tener esto, por ejemplo, miren qué bonito. Los que están con los audios porque no vinieron a la clase y seguramente ahora lo están escuchando, no lo van a ver, pero es una hermosa tumba con la piedra corrida. Bueno, entonces estamos hablando de la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que sacrifiquemos corderos para pedir perdón? ¿Conozco verdaderamente la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios no es simplemente una lista de instrucciones externas, sino que en realidad es un ambiente espiritual. Es una esfera donde la vida de Dios se expresa y gobierna y donde da sentido a todo lo creado. Es una realidad viva. Es un organismo vivo que crece en nosotros. La voluntad de Dios no es una lista de peticiones. La voluntad de Dios es una vida que se expresa desde una nueva naturaleza. No desde la naturaleza del viejo hombre, sino desde una nueva que por medio de Cristo nosotros recibimos. Por eso, si yo dijera, más bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué carrera tengo que estudiar? ¿Está mal hacer esa pregunta? No, no está mal. Pero antes de hacer esa, podríamos hacernos otras preguntas, como por ejemplo, ¿tengo comunión con Dios? ¿Qué tanta comunión con Dios tengo? ¿Amo su palabra?
obedezco sus mandamientos. ¿Glorifica a Dios mis pensamientos? Y capaz que, si a todo eso mi respuesta es sí, estoy en la voluntad del Señor, elegir una carrera sea más sencillo. No sé si me entienden. No es como una adivinanza. La voluntad de Dios no es como hacer un conjuro para adivinar el futuro. ¿Qué le agrada a Él y qué no? No, sino no. Nosotros vamos por medio de esa vida comprobándola. Comprobándola. ¿Cómo se comprueba algo? Poniéndolo a prueba. Comprobando la buena voluntad del Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de la voluntad de Dios? ¿Cómo es? Dice, muy bien, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo nos invita a comprobarla. Comprueben que sea así y van a descubrir que lo es. Ahora me gustaría que leamos 3 personas, por favor, que tengan Biblias en sus celulares o física. Levante la mano, ¿quién puede leer el libro de Romanos 12:2? Gracias, Huguito. Juan, Rami. Juan 15, del 1 al 5. Leemos mucho. ¿Y quién más puede leer Colosenses? ¿Vos, Gastón? Colosenses 1:9, ¿quiere que leamos? Y 16:17, Gastón. Agregamos el 9, el verso 9. Voy con el micrófono, así queda bien grabadito todo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Da un consejo y después nos invita a comprobar la voluntad del Señor. ¿Qué dice Juan 15, del 1 al 5? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Y Colosenses 1, verso 9 y también 16, 17. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¡Wow! ¡Qué bonito! Por la palabra nosotros podemos ver que hacer la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios o permanecer en la voluntad de Dios está muy lejos de cumplir requisitos. Muy lejos. ¿Lo pudo escuchar? Está muy lejos de tener una lista de quehaceres, sino que la palabra de Dios nos está mostrando qué es una vida, qué es una relación,
que es una comunión, que hay mucho más que el solo hecho de hacer, sino más bien incluso de conocer, comprobar, como que dice la palabra que nosotros somos como un pámpano. ¿Qué hace el pámpano? ¿Puede solo? Separado de mí nada podés hacer, dice Jesús, nada pueden hacer separados de mí. Y de hecho, ¿qué es lo que no podemos hacer? Porque cuando dice separados de mí, nada pueden hacer, y conocemos mucha gente separada de Dios que hace muchas cosas. Entonces, ¿de qué hacer está hablando? Hacer la voluntad de Dios. Es imposible, imposible. Primero, conocer y después hacer la voluntad de Dios si no estamos íntimamente conectados a la vid verdadera. ¿Quién es la vid? Cristo. Cristo. Por eso que deberíamos de erradicar de nuestro pensamiento que la voluntad de Dios son cosas que hacemos. ¿Sí? Vamos, no es que no, o sea, no es que no hacemos la voluntad de Dios, no, sí la hacemos, se hacen cosas haciendo la voluntad de Dios, pero es mucho más que eso. No nos quedemos con el hacer solamente. Entendamos que hay una vida que tiene que nacer, crecer, desarrollarse dentro nuestro, y en la medida que va creciendo y tomando lugar y expresándose, nosotros podremos comprobar la buena voluntad de Dios. Y en esa comprobación no solo veremos que es buena, sino vamos a ver que es totalmente agradable y totalmente factible de hacer. Y va a llegar un momento y un tiempo en el que vamos a entender y ver y comprobar que también es perfecta. Perfecta. La voluntad de Dios en estos textos nosotros podemos ver que está relacionado con transformación, permanencia, propósito eterno de la creación. Tengo una frase para leerles aquí que no está en el Power, pero se las leo. La voluntad de Dios es el ambiente espiritual donde todo lo creado encuentra su propósito, su orden, su salud y su plenitud. No es algo que Dios quiere que hagamos, sino la expresión activa de quién es Dios obrando en la creación. Pasamos una más. Existen dos cosas en el universo creado. Dos cosas. Solamente. Una, la voluntad de Dios. Y todo lo que responde a esa voluntad de Dios. Y después hay otra voluntad, que no es la de Dios, que hace y responde a una voluntad contraria a la de Dios. No hay más. O responde a la voluntad de Dios o no. Entonces podríamos dejar que existen dos cosas. Existe la voluntad de Dios y existe otra voluntad que no responde, no corresponde a la voluntad de Dios. Está ajena a ella. ¿Sí? Me va a decir, Pastora Cari, qué revelación. Qué revelación tremenda. Todo lo que existe, pensamientos, acciones, deseos, decisiones, fluye de una, solo de una de estas dos fuentes. Solo de una. No todos nuestros pensamientos responden a la voluntad de Dios, aunque tengamos comunión con Dios. Por eso tenemos que observar bien nuestros pensamientos. Bueno, mucho menos nuestras acciones, por supuesto.
Pero todo lo que nosotros o todo lo que existe fluye de estas dos fuentes. Hay cosas que nacen de Dios y se reflejan en su naturaleza y que reflejan su naturaleza, que permanecen en su propósito y lo glorifican. Pero también existen otras cosas que se han apartado de él y operan desde una voluntad independiente. Por ejemplo, Satanás. Satanás es creación de Dios, pero no responde a la voluntad de Dios. Decidió trabajar por su cuenta. No solo por su cuenta, sino ser contrario a la voluntad de Dios, a los deseos de Dios. Todo lo que proviene de él, en pensamientos y acciones, están fuera de la voluntad de Dios. Satanás. También algunas cosas que el hombre hizo y creó que no responden a la voluntad de Dios. Por ejemplo, el mercado de trata de personas. Es un tipo de mercado, funciona como mercado, pero no responde a la voluntad de Dios para nada. Pero después tenemos otras cosas que indefectiblemente hacen la voluntad de Dios y responden a la voluntad de Dios y glorifican a Dios con lo que hacen. Por ejemplo, los ángeles. Los ángeles no pueden hacer otra cosa que la voluntad de Dios. Eso dice la palabra. Responden a Dios. Trabajan por órdenes de Dios y lo hacen perfectamente bien. Un ángel se le presentó a María y le dijo qué iba a suceder. Fue obediente, operó bajo la voluntad de Dios. Después otra cosa que podemos decir que opera bajo la voluntad de Dios es la naturaleza misma. Un árbol glorifica a Dios. Un pajarito glorifica a Dios. Una mariposa, una flor, el sol, glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque cumple la función para la que fue creada, que pueda sostener la vida humana. El agua cumple una función y glorifica a Dios. Aunque la naturaleza fue subyugada a la esclavitud y a la maldición, porque de hecho, por medio del pecado del hombre, la creación fue maldita. ¿Sí? Aún así, imagínense, aún así, gracias, la naturaleza responde a la voluntad de Dios. Con más dolores, dice la palabra de Dios que gime por la manifestación de los hijos de Dios. ¿De qué manifestación está hablando? Ya lo vamos a ver. La naturaleza no está disfrutando tanto porque está gimiendo, pero aún así nosotros la vemos y nos sorprendemos, nos maravillamos y decimos, wow, gloria a Dios. ¿Cómo es posible esta perfección? Cuando vemos un paisaje, cuando vemos la vida, cómo se desarrolla, cómo crece un árbol, cómo da frutos, cómo alimenta un animalito. Decimos, wow, qué perfección. Pero después hay otros seres, es un ser único, que puede elegir si hacer la voluntad de Dios o no. Y ese es el hombre, por el libre albedrío, el ser humano. Nosotros fuimos creados con libre albedrío. Podemos elegir si hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta clase. Porque cuando el hombre decidió, así como Satanás lo hizo una vez, el hombre en el huerto de Edén decidió no hacer la voluntad de Dios, ya pecó. Porque todos pensamos que haber comido del fruto fue el pecado, pero en realidad el pecado original no fue el fruto. El pecado original fue la decisión, elegir. No hago más la voluntad de Dios. Ahora hago lo que yo quiero.
independizarnos de la voluntad de Dios fue el pecado original. Fue la muerte. ¿Sí? Hemos dejado de escuchar a Dios para comenzar a escucharnos a nosotros mismos. No, Santiago es claro en esto con respecto a la bendición y maldición. Dice, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Anótelo, Santiago 3:8, pero si quiere leer todo el libro de Santiago, hágalo. Hágalo, del verso 8 al 12. Bien. Entonces el hombre, el ser humano, tiene esta particularidad, que puede elegir. A ver, digan todos los alumnos, elegir. Elección. Vamos, yo me voy a empezar a despertar también con usted. Hace 3 días que no duermo. Por el campamento. Bueno. Sí, pues estamos todos demasiado relajados, no me reconozco. El clima, el sueño. A ver, vamos a la otra, por favor. Le echa la culpa al campamento. Bueno. Entonces, vamos comprendiendo, ¿no? Vamos comprendiendo que más que hacer, se trata de manifestar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué piensan? A ver, alguien que me ayude a pensar un poco. ¿Qué sería la diferencia entre hacer y manifestar? A ver, que alguien me ilumine. El hacer es externo de cosas que puedo hacer y el manifestar es algo que viene desde adentro hacia afuera. Gracias, sí. Ser y parecer. ¿Y quién más puede aportar algo? Porque vamos construyéndolo juntos. ¿Alguien dijo algo por aquí? No sé quién fue. Manifestar se trata de estar en la mente de Cristo, estar en el centro de su voluntad, y hacer meramente es actuar desde una naturaleza caída, desde una mente caída. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más puede hacer? Yo quiero dar un ejemplo. Yo quiero dar un ejemplo muy sencillo. A ver vos. Algo más o menos que ya se comentó, que dice, en resumen, hacer se enfoca en la acción, mientras que manifestar se enfoca en la revelación o demostración de algo que ya existe. Por ejemplo, Santiago 2:17 dice hacer obras, no de palabras solamente. Chicos, mejor ustedes que yo. Así vamos a empezar así. Yo traje una explicación, pero esa está mejor. Bien. Hacer versus manifestar. Les doy un ejemplo. Cuando yo tuve a Febita, obviamente, mi primera hija, fue muy difícil, todo fue difícil, el embarazo, todo. Pero bueno, cuando nació y me explicaron que ya tenía que comenzar a amamantarla. Entonces, que los beneficios de la leche materna y bla, 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 bla. La cosa es que yo decidí, voy a darle la teta. Se va a tomar leche mía la bebita. Y lo decidí, ¿eh? No saben el camino, creo que mi suegra y mi madre son las únicas que conocen.
sangraba. Sangraba. O sea, sangraba de todo, o sea, imagínense. No le voy a contar los detalles porque es demasiado increíble. Versus, ¿está mal o no? No está mal, no vamos a decir que está bien o mal, no. Pero versus hacerle la leche, cualquiera puede hacerla, la fórmula. Puede hacerle el tío, la mamá, la abuela, el papá, ¿o no? ¿Quién puede hacer la leche materna? Solo la mamá. Solo la mamá. Hay niños que se crían hermosos con la leche de fórmula. No está en discusión eso. Acá solamente traje un ejemplo. Hacer la leche de fórmula es fácil. Ponerle leche, ponerle agua, la batís, ya está lista. ¿Sí? Pero quien amamantó sabe que duele. Hay sueño. Sale sangre. Llora el bebé porque no se llena y hay que estar. ¿Por qué? Porque toma un poquito y se duerme, succiona y se cansa. En cambio, la leche materna le das con una mamadera, chau, santo remedio. Creo que voy a dar, si tengo otro hijo le voy a dar la fórmula. No, lo que quiero decir es que es muy distinto. Un hombre no puede amamantar, aunque quiera hacerlo, no puede hacerlo. Así el hombre sin Dios no puede hacer la voluntad de Él. Imposible. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene físicamente los órganos preparados para amamantar. Es imposible que el hombre dé a luz también. No es contra naturaleza. No existe. Cuando usted vea en el diario que dice, ay, papá comenzó a amamantar. Es mentira, era una mujer que se disfrazó de hombre. No era un hombre. No es el papá, es la mamá vestida de papá, pero es la mamá. ¿Por qué? Porque no lo puede hacer. El hombre sin Dios no puede hacer ¿qué? Su voluntad. Ahora lo vamos a repetir juntos. El hombre sin Dios no puede. Cuando Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer, ¿a qué se refería? A la voluntad de Dios. Denle un aplauso porque ustedes son mejores que yo. Me están enseñando un montón. Y así de paso me despierto. La voluntad de Dios no es principalmente una instrucción sobre cómo vivir tu vida. Es su propia vida viviendo y manifestándose en nosotros. Ya no se trata de mí, se trata de Él. Por eso, ya no se trataba de mí, de mi seguridad, de mi descanso, de mi no sé qué. Ya se trataba de Febe. Se tenía que alimentar. Ya no importaba nada. Ni lo estético, ni el descanso, ni lo estético. Era para nada estético, pero bueno. Importaba la vida. ¿Qué importa aquí? La vida. Nada más. Nada más. Vamos adelante, pues si no, quería hacer unos trabajitos, pero... Perdón, vuelve un segundo que hay algo que quiero comentar. No nos confundamos. La voluntad de Dios, repito para los que llegaron recién, no es una lista de instrucciones de qué hacer. No. Es su vida, su propia vida, manifestándose en mí, que es distinto. Por ejemplo, evangelizar, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera. Quiero que lo sepa. Cualquiera puede evangelizar. ¿Qué tiene que hacer? Hablar. Tiene que poder hablar o comunicar. Los testigos de Jehová evangelizan. Los islamitas evangelizan, se sacrifican, evangelizan. Eso es evangelizar, es compartir un mensaje. Ahora, manifestar a Cristo, impartir a Cristo en un mensaje evangelístico, solamente lo puede hacer quien está en Cristo Jesús. No lo puede hacer otra persona. Servir a Dios, cualquiera lo puede hacer. ¿Qué dice el libro? Ay, ya no me acuerdo. En tu nombre
búsquelo. Eché fuera demonios, sané enfermos, profeticé. En tu nombre hice. Búsquelo para que quede registrado dónde está. Mateo 7. ¿Qué versículo? 21 al 23. Cualquiera puede sanar enfermo. ¿Escuchaste eso? Cualquiera puede sanar enfermos. Pero hacer la voluntad de Dios no puede hacerlo cualquiera. ¿Qué significa que un enfermo se sane? Capaz que no sea la voluntad de Dios, y no sé, pero no está haciendo la voluntad de Dios. O sea, sanar enfermos no es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es manifestar la vida de Cristo. Si se sana un enfermo por medio de esa manifestación, eso es voluntad de Dios. Pero puede fallecer un enfermo por el cual oremos. Puede fallecer. Pero si esa persona conoció a Cristo, lo vio y fue libertado de sus pecados, llenado su espíritu con el Espíritu Santo y fallece, y fue la voluntad de Dios, está perfecto. Últimamente estoy hablando mucho de la muerte. No podemos cumplir la voluntad de Dios solo con esfuerzo humano o buenas decisiones. Necesitamos su vida, su poder, su presencia actuando en nosotros. Imagínense si Cristo va a morir para que después hagamos la nuestra. Si fuera así, en vano, murió. Lo hizo porque nosotros estábamos imposibilitados de tener una relación con Dios. De hecho, dice la palabra que la muerte de Jesucristo nos colocó, nos puso en la relación correcta con Dios. Esas son las palabras que habla. Nos reconcilió con Cristo. Pero búsquelo porque dice también en la relación correcta con Dios. Búscalo, Agostina, gracias. O vos, Jonito, también. Dios no busca simplemente personas que cumplan tareas, sino busca una creación que viva en Él, sea transformada por Él y exprese su naturaleza. Ahora sí vamos a la otra. Toda la creación fue diseñada con un propósito, un único propósito, y es permanecer en la voluntad de Dios, no solo hacer la voluntad de Dios, porque hacerlo hacemos una vez, pero permanecer es distinto, ¿sí? Cuando vos decidiste no mentir, hiciste la voluntad de Dios. Pero si al otro día que decidiste no mentir, mentís, no haces la voluntad de Dios. Ahora, si vos permanecés en la voluntad de Dios, no vas a mentir ni hoy y ni mañana. ¿Por qué? Porque permanecemos en la voluntad de Dios. ¿Y qué significa permanecer? Estar en el lugar espiritual para el cual fuimos creados. Vivir conectados a esa fuente que nos creó. No apartarnos del diseño original de Dios. Hace poco. ¿Quién era? Qué bueno, chicos, hablen conmigo todo lo que quieran. Que salgo y me olvido. Que el Señor opera en esa charla y después se va de mi cabeza. No sé quién me preguntó. Alguien que se quería separar, seguramente. Me preguntó qué opinaba yo del divorcio. ¿Qué opina usted, pastora, del divorcio? Si la pregunta es, si está bien divorciarse o si alguien se puede divorciar, son dos preguntas distintas. Pero si en vez de preguntarnos si está bien el divorcio, nos preguntamos, ¿cuál es el diseño de Dios para el hombre? El matrimonio. O sea, si el diseño de Dios
para el hombre y la mujer es el matrimonio, el divorcio va en contra del diseño de Dios. Y la palabra de Dios en los evangelios dice que se pueden separar, se pueden divorciar, cuando el hombre no esté haciendo la voluntad de Dios. O sea, haga lo que quiera. Porque ya el hecho de dañar el matrimonio, estando casado, es lo mismo que separarse. ¿Qué es lo importante? El diseño. O sea, el divorcio viene en consecuencia de que uno o dos cónyuges no estén haciendo la voluntad de Dios. Yo tuve que ministrar a alguien que el marido la golpeaba. Chicos, no piensen que son todos de acá, ministro mucha gente, incluso a pastores de otras congregaciones. Y el marido la golpeaba a la mujer. Demasiado, demasiado. ¿Y qué tuve que hacer con ella? Decirle, explicarle, porque ella lloraba, que ella tenía que tomar la decisión de separarse, me decía. En mí recae la decisión, me decía. No, le digo, querida, tu esposo en el primer golpe decidió. Vos no tenés nada que decidir, él ya lo decidió. En el primer golpe que te dio, él decidió no respetar el diseño de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo tiene que tratar el hombre a la mujer? Como vaso frágil. Estaba re roto ese vaso ya. ¿Cómo? Como Cristo a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo con la iglesia? La fajó, dicen. Quería ver cómo la fajaba la iglesia para... No, Cristo murió por la iglesia. Dio su vida, la entregó. La entregó. Entonces, ¿qué es importante del matrimonio o del divorcio? Entender que hay un diseño de Dios. Hay una voluntad de Dios. Y hay otra voluntad que no es la de Dios. Entonces, si yo quiero estar en la voluntad de Dios, yo cuido el diseño de Dios. Mi cuerpo, la familia, el matrimonio. Y siempre que de mi parte, dice la palabra, esté bien con todo, está bien. Ahora si el otro se le cruzó, no sé, un huevo duro frito a la noche y el otro día se levantó cruzado. Y bueno, pero de mi parte, esté bien con todos. Cuido el diseño. El diseño de Dios es para toda la creación, no para algunos privilegiados. El diseño de Dios es para todos, todos, todos. Y si pasa que el diseño se daña, yo vuelvo a Dios y vuelve a restaurarse, Señor. No es que se restaure el matrimonio, no, no, no. Pero se restaura mi relación con Dios, porque ¿qué es lo que importa? El diseño. El diseño. Entonces, a esa chica como les decía, escuché a alguien decir que tenía que perdonar. Es triste llegar cuando el diseño de Dios ya está dañado. Es mejor llegar cuando está en problema y capaz que quieren dañarlo y podemos prevenir, ¿viste? Y podemos decir, che, si vos la golpeás, vamos, vos querés pedir perdón, vamos, pero vamos a la comisaría y pedirle perdón ahí delante del comisario. Decirle dónde la golpeaste, cuántas veces. Y si el comisario acepta las disculpas, vuelve a tu casa y si no, te quedas ahí un rato. Esos son mis consejos para los golpeadores, que ya lo di. No se crea que esto es un chiste, lo di. Sinceramente, si estás arrepentido, vamos a la comisaría, a la más cercana. Y ahí confesá vuestros pecados. Lo vamos a hacer donde corresponde. Así como la rama no puede dar fruto, creo que lo diste vos, Rami, por sí misma, si no permanece en la vida. Nosotros tampoco podemos vivir plenamente no podemos vivir plenamente la voluntad de Dios, separados de Él. Si yo no permanezco en Él, no puedo vivir en su plenitud. La plenitud de Él es su voluntad, su querer, su deseo. ¿Sí?
Y para aclarar, permanecer no es algo pasivo, es una vida de dependencia total, de comunión, de conexión constante con Dios. Permanecer más que estar quieto es estar firme. Ayer, Rami, vos fuiste, ¿no? El que permaneciste 4 minutos. Resulta que teníamos que ver quién ganaba, qué color ganaba, y no se les ocurrió mejor idea que poner a algunos integrantes de los colores a hacer plancha. Plancha es estar en el suelo sosteniendo solamente por los brazos todo el cuerpo. Y bueno, y pusieron a un profe de educación física y a un chico que hace calistenia. O sea, nos aburrimos esperando que alguno se canse. 4 minutos 30 segundos estuvieron hasta que se cansó el otro y ganó Rami. Muy bien, un aplauso para Rami. Entonces, si usted me dice que lo que hizo Rami ahí quietito fue pasivo, yo le puedo asegurar que no. Le puedo asegurar que no. Nadie valora tanto 1 minuto después de que hizo plancha. 1 minuto es demasiado tiempo. Demasiado. 30 segundos yo le diría una eternidad para el que nunca hizo actividad física. Yo creo que así en mi mejor estado creo que llegué a 2 minutos y medio. Más de eso no pude. Así que bien, Rami, 4 y Chirola un montón. Vi en la tele una chica que permaneció 4 horas 35 minutos en plancha. Hizo récord mundial. 4 horas. Ella tenía el celular ahí y iba distrayéndose. O sea que permanecer no es estar en estado pasivo, esperando. Voy a esperar. No. Es hacer demasiado esfuerzo en ¿qué? En no soltarme de Dios. No soltarme por nada del mundo. Aunque esté enojada, aunque esté triste, aunque mi esposo se le ocurra que se quiere separar, que se separe. Váyase. Pero yo no, de la voluntad de Dios no me suelto. La mujer enloqueció y abandonó a los hijos. Hace poquito salgo de mi casa, no sé dónde iba, algún lugar re apurada iba. La cosa es que salgo, cierro el portón, agarro la moto y veo pasar un jovencito, flaquito, hermoso, rubiecito, bien bonito, que no daba más de flaquito, bonito, llevando una valija tremenda, arrastrándola todo doblado. Y la abuelita con otras bolsas más. Iba la abuelita y el nene. Y claro, yo estaba apurada. Pero bueno, me paré y le digo, chicos, ¿a dónde van? Y me dice, la ancianita me dice, vamos a la terminal. Nos vamos acá a la parada del colectivo y porque tenemos que ir a la terminal. Entonces le digo, bueno, entonces si querés, llevo a tu nietito hasta la parada del colectivo con la valija. Ay, sí, por favor, me dice. Y se sube. Agata sube él la valija, pero la subió. Y lo llevo hasta la parada. Ahora hemos hecho 2 cuadras y media. En esas 2 cuadras y media me contó todo. Todo, dónde iban, de dónde eran. Me contó también que la madre lo abandonó y que se peleó con el padre el fin de semana. Se pelearon muy feo, pero que la madre lo abandonó. Y todo eso me contó el nene. ¿Qué le puedo decir al nene? Lamentablemente ese trauma del abandono de tu madre, como un psicólogo, va a marcarte de por vida porque el trauma te va a acompañar en tus decisiones. Cuando tengas que elegir una pareja, vas a tener el temor, el miedo, te va a agarrar ataque de pánico. Todo eso son verdades que los psicólogos conocen, saben. Un ataque de pánico viene por un trauma, la persona que no se quiere casar viene por un trauma. Todos traumas manejando la vida. Pero ¿qué le importa a un niño de 8 años el trauma si puede estar conectado a la vida? Yo no le puedo tampoco ir a decirle a la madre el diseño de Dios para la mamá es que cría al niño. ¿Por qué? Porque a la mamá no le importa el diseño de Dios.
Entonces, ¿es culpable el niño de no tener una mamá? Porque no está en el diseño de Dios. El diseño de Dios es que el niño esté con la mamá. Quiero que por favor me acompañen en esta idea que yo misma estoy queriendo hacer. El niño no está en el diseño de Dios, pues está solito. Está criado por la abuelita, a veces el padre se hace cargo. Bueno, no está en el diseño de Dios, eso no fue diseño de Dios. El diseño de Dios fue que mamá y papá tengan a su bebé. Lo cuiden, lo protejan, lo alimenten. Pero hay demasiados niños en el mundo que no están en el diseño de Dios, por diferentes circunstancias. Pero si ese niño se abraza y no se suelta de Dios, aunque la madre y el padre lo dejasen, con todo, dice la palabra del Señor. Con todo. O sea, ¿qué es con todo? Con todo lo que no era de él. Yo no lo abandonaré. Y se me pone la piel de gallina. Porque para nosotros, los cristianos, los buenistas, es muy fácil señalar. Ese no. No, porque ese chico viene de no sé dónde. Este acaba de salir de la cárcel. Cuidado con este porque viene de... Y sinceramente, ¿qué es lo que más importa? ¿Las decisiones que tomaron con esa persona o esa persona tomó o que él se aferre a Dios? ¿Saben lo que más importa? Que yo me aferre a Dios. Porque es muy fácil, mira si el otro está aferrado a Dios o no. Y si yo estoy aferrada o no a Dios, eso es lo que importa. A ver, díganme todos, ¿qué importa? Que yo esté aferrada a Dios. Porque permanecer en la voluntad de Dios no es para el vecino, no es para... Es para mí. Es para mí. Antes de ver el resto del mundo, veámonos nosotros. ¿Realmente estoy conectada a la fuente de vida? ¿Realmente estoy en el diseño de Dios? Así como la rama no puede dar fruto por sí misma, nadie puede vivir en la voluntad de Dios si no está aferrado a Él. Desde una perspectiva espiritual solo existen estas dos realidades. Ya dijimos, la voluntad de Dios y todo aquello que está fuera de Él. Permanecer en Dios, glorificar a Dios, no se puede hacer si no es en la voluntad de Dios. Y acá les traje una imagen, ya para cerrar rápidamente. Es la que mejor expresa la idea. Son dos ríos completamente distintos, lástima las luces. Si quieres bajarla un poquito. Y ya la dejamos bajada para la reunión. Las dejamos bajadas para las reuniones más prácticas. También para la congregación. Ahí, como verán, hay dos ríos. ¿Por qué trajimos esta imagen? Porque la voluntad de Dios es como un río que con fuerza va haciendo un camino, un cauce. Y ese cauce por donde va el río de Dios, se van corriendo todos los obstáculos. Yo he visto un río en Córdoba con piedras gigantes, la Calera, ¿no, papi? Las piedras más grandes hay en ese río. Y no hay problema con cuán grandes sean, porque el río las mueve. O sea, las mueve. Vos la podés ver acá, si viene una crecida, después las vas a ver más allá. Las mueve. ¿Sí? Cuando pasa un río, mueve todo. Bien, ¿por qué traje esa imagen? Porque estar en la voluntad de Dios es como un río con un cauce. Y no estar en la voluntad de Dios es estar en otro, totalmente distinto, con otro cauce. Y la fuente no es la misma. No es como que salen de la misma fuente y se van dividiendo. Porque así pensamos la vida del cristiano. Estoy acá parada y tengo dos caminos. A mí me enseñaron eso cuando era chiquita. Y estaba bien para esa edad, pero ahora ya crecí y maduré y entendí que no tenía dos opciones para ver a dónde iba desde un lugar. Porque o estaba en un camino o estaba en otro completamente distinto. Pero no lo tenía,
como para elegir ahí, a ver a qué camino voy, a la izquierda o a la derecha. No, porque las fuentes son distintas. Si la fuente es de Dios, ahí lo tenemos, el río más bonito a la derecha, el más limpito. Es imposible que los caminos se junten. Por lo tanto, no pueden salir desde un punto neutro. No es que vos estás parado eligiendo a ver qué camino andás. No. Vos estás en un río, quiero decirte, y vas, y vas, y vas. Te estás moviendo. Estás siendo arrastrado. Ahora mi pregunta para cerrar. ¿Por qué corriente estás siendo arrastrado? Porque si permanecemos en la voluntad de Dios, estamos en el río de Dios. Y su cauce nos está llevando a una vida plena, a un disfrute pleno, a una gloria mayor, a sanidad interior, a plenitud de vida. Ese río no puede traer tristeza. Si estoy triste, pero estoy en ese río, esa tristeza no me gobierna, por eso puedo permanecer en Dios. Es distinto que la fuente sea tristeza a estar triste. Quiero que lo vea. Si la fuente es la tristeza, no estoy en el río de Dios. Pero puedo estar en el río de Dios triste y sin embargo, la tristeza no me gobierna. Les decía que esa imagen es de dos ríos en México. Tiene una particularidad que son, obviamente, distintas fuentes y nunca se pueden unir. Aunque en una parte, como usted lo ve, el espacio físico es el mismo, los cauces siguen separados. En Chilecita también, el río de Oro es, ¿no? Y el otro, amarillo y el común. Sí. Necesitamos permanecer en la corriente de Dios. ¿Oramos? Gracias, papá, por habernos colocado en un río vivo. Gracias por permitirnos disfrutar de tu vida y ese poder maravilloso que nos encausa, nos guía, nos sostiene, nos vincula con tu vida, nos levanta, nos perdona, nos salva, nos limpia. Y en tu voluntad recobramos el sentido, el propósito. Papá, sin importar las circunstancias aquí de todos nosotros, necesitamos entrar en tu río una vez más y que nos lleves a tu voluntad. Que nos lleves a tu voluntad. Decirle, llévame a tu voluntad. Llévame, me entrego mi autosuficiencia. Pensé que independizarme me hacía bien, pero entendí, Señor, hoy con tu palabra, que fue la peor decisión del hombre. Independizarse de tu voluntad. Gracias, papá. Te damos gracias por las ofrendas que mis hermanos van a colocar para este hermoso ministerio. Amén.